Buen día, mi nombre es Carlos Ernesto Vargas, pertenezco al CECAP Vitalito, residencia en la misma ciudad. Este es un trabajo para el curso de diseño de proyectos de investigación correspondiente a la unidad 3, con el tema de diseños experimentales y no experimentales. Pertenezco al programa de licenciatura en matemáticas en la Universidad Abierta de Distancia UNAD. La fecha del día de hoy es 29 de marzo del 2022. Como objetivo general de esta clase, se tiene que los estudiantes identifiquen las características de los diseños experimentales y no experimentales. Además de eso, identificar o reconocer cuáles son los elementos que componen cada uno de esos diferentes tipos de diseño. Proponer estrategias para evaluar posibles intervenciones y el diseño más pertinente de esos e identificar cuáles son los elementos que me permiten adentrarme en un tipo de investigación específico. Bueno, como todos podemos darnos cuenta, durante la pandemia tuvimos muchas situaciones que nos permitieron a nosotros identificar variables tanto de aprendizaje como de comportamiento. Bueno, para les voy a colocar una situación para tener en cuenta. Es cuál creen que es el impacto de la educación virtual a través de la experiencia de esta pandemia. Entonces tenemos que identificar cuál es el mejor diseño que se puede aplicar en esta situación. Bueno, como decía anteriormente, entonces vamos a adentrarnos dentro del tipo de diseño experimental y no experimentales. Entonces, realizamos un cuadro comparativo para identificar las características de estos tipos de experimentos. Entonces, los diseños experimentales tienen como característica que se enfocan principalmente en el tipo de investigación cuantitativa, porque a partir de datos obtenidos se puede realizar un análisis, porque posee como elementos importantes el control, la manipulación y la observación, porque se tiene más de un grupo, uno de los cuales es de control, donde no está sujeto a manipulación de las variables, mientras que el otro denominado experimental es el que recibe la aplicación directa de la variable independiente. Además, posee una variable independiente que se manipula y otras dependientes, las cuales son el resultado de la manipulación de la variable independiente. De los diseños experimentales, las características son las siguientes. La mayoría de estudios que se realizan mediante un diseño no experimental son fenómenos que han ocurrido anteriormente o están ocurriendo y su análisis pretende intervenirlo posiblemente a futuro o en su defecto solamente como una observación. En este diseño no se realizan experimentos controlados por motivo de tener cuidado con la integridad de las personas y el ambiente donde se encuentra el fenómeno. No se construyen muestras de estudio, por el contrario, los datos que se obtienen son resultado de interacción con el medio y los individuos que en este se encuentran. El investigador no interviene directamente en el entorno. Ese tipo de experimentos estudia los fenómenos tal cual como ocurrieron y no se realizan intervenciones sobre el mismo. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro tipo de diseño? El primero, que son diseños experimentales, que posee unos pasos definidos, que se hace intervención directa sobre el fenómeno de estudio, o sea, se puede manipular. Se manipulan las variables de obtención de tendencias o patrones de cambio. Utilizan herramientas de recolección de datos de carácter cuantitativo, como encuestas, test, bueno, en fin, diferentes herramientas que me permitan obtener datos que yo pueda medir. Posee diversas muestras grupales para observar los cambios. Mientras que los diseños no experimentales se realizan únicamente mediante la observación directa, tiende a ser longitudinal, eso quiere decir que puede tener tendencias en diferentes etapas de la investigación, tanto futuro como posterior a este. No se sujeta el fenómeno a cambios ni variables. ¿Cuáles son las semejanzas entre los dos diseños de investigación? Entonces se basa en el estudio de un fenómeno que afecta a la comunidad. La observación es una fuente importante de datos. Se utiliza la población como fuente de información y puede tener en cuenta datos e información existente o previa que me ayude a definir el fenómeno. Esto como tal, identificando las características de los dos tipos de diseño. Enfocándonos específicamente en los diseños no experimentales, podemos encontrar las diferentes características mediante este mapa de correlaciones, de las cuales son que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. No se manipulan las variables independientes, lo que dije anteriormente. ¿Y por qué no se manipulan estas variables? Porque el fenómeno ya ha ocurrido en la mayoría de las veces o está ocurriendo. El investigador no tiene control de las variables, solamente se hace una observación directa sobre el fenómeno y no pretende intervenir en dicha situación.
No se puede influir al fenómeno y sus consecuencias. Además de eso, no se cuenta con los recursos o no posee las herramientas para intervención directa sobre esto. Se observan los fenómenos tal y cual como ocurren en su contexto natural. Los sujetos son observados en un entorno natural del fenómeno. Entonces ahí están de acuerdo a las características de los diseños no experimentales. ¿Cuáles son los tipos de investigación no experimental? Podemos encontrar los diseños longitudinales y los diseños transaccionales. Los longitudinales se dividen en tres, que son los diseños de tendencia, los diseños de evolución de grupo y los diseños de panel. ¿Cuáles son los diseños de tendencia? Son aquellos que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población. Los diseños de evolución de grupo examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Ya es más como este, sino que el grupo ya es más delimitado de acuerdo a una característica que se quiera tener en cuenta. Y los diseños de panel tienen en cuenta estos, solo que en un mismo grupo de sujetos medido en todos los tiempos o momentos. Es más que todo teniendo en cuenta la evolución de grupo, pero se tiene más como las características anteriores y posteriores a este fenómeno. Bueno, en el paso número 2 se nos identifica una situación, la cual es que un investigador desea evaluar la relación entre la exposición a videos musicales con alto contenido sexual y la actitud hacia el sexo. El investigador nos pide que ayudemos a construir un diseño experimental para analizar dicha relación y también diseño transaccional. Bueno, para esto primero debemos identificar cuáles son las características de los diseños experimentales y cuáles son las características de los diseños transaccionales o correlacionales. Bueno, anteriormente ya había especificado cuáles son las características de la investigación experimental, pero ¿cuáles son las características de la investigación transaccional? Pues que estas permiten describir la relación de dos o más variables en un momento determinado. Los diseños correlacionales permiten establecer relación entre las variables, más no las causas de las mismas. De la relación establecida se obtienen posibles causas. Pertenecen a los no experimentales, donde se observa el fenómeno que ya ocurrió. No se limita a obtener dos variables, por el contrario, se permite establecer el máximo de relaciones que pueden existir entre las mismas. Entonces, de acuerdo a la situación y a los diseños que tuvimos en cuenta, vean la situación y los tipos de diseño que nos presentan, ¿cómo serían ambos diseños? En la cuestión del tipo de diseño experimental, podemos tener como referencia cuáles serían los que tenemos que definir unos pasos que nos permitan llevar secuencialmente la intervención sobre dicha investigación. En cambio, cuando si tenemos un diseño correlacionado, transaccional, correlacional, son las variables que se obtienen de esta. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles son las consecuencias de estar expuestos los estudiantes a ese tipo de videos? ¿Cuáles son los papás, lo que los papás dicen al respecto, los educadores, la institución educativa y todas esas variables, y cómo a su vez esas variables se relacionan entre cada una de las consecuencias, que pueden ser bajo rendimiento académico, bueno, en fin, embarazos no deseados y todo lo que con ello conlleva. ¿Qué actividades se desarrollarían en cada caso? Bueno, específicamente en el tipo de diseño experimental se tendría en cuenta que aplicar test donde se identifican cuáles son los datos, que identifiquen datos que nos permitan ver las tendencias o las variables, teniendo en cuenta ese tema, es el contenido sexual. Entonces se podría aplicar un pretest que me identifique cuáles son primero, cómo se miden las consecuencias, después identificar mediante otro tipo de herramienta cuál es el cambio o después de exponer una variable independiente a un determinado cambio. En cambio, cuando es el tipo de transaccional correlacional, es donde solamente cualitativamente se hace una exposición de cuáles son las consecuencias, las causas de dicho tipo de diseño. ¿Cómo se manipularía la variable de contenido sexual en el experimento? Bueno, entonces la variable se manipularía solamente si estamos definiendo como tal un diseño experimental. Entonces podríamos tener en cuenta que contenido sexual puede tener en videos musicales no solamente los bailes, las letras de las canciones, el tipo de artista, cómo está expresando
su relación con el entorno, con las mujeres, en fin. Todo esto se puede variar teniendo en cuenta el contenido sexual. Porque hay videos que tienen alto contenido, otros que tienen contenido más enfocado hacia las relaciones y hacia los sentimientos. ¿Cómo se inferiría la relación entre las variables en el diseño transaccional correlacional? Entonces, anteriormente lo dije, las variables podrían ser cuáles las consecuencias que los estudiantes estén expuestos a ese tipo de videos. Entonces, como le dije anteriormente, puede ser dificultades en el aprendizaje, dificultades para relacionarse con sus compañeros, problemas en el hogar, en la escuela, bajo rendimiento académico, bueno, en fin, todas esas variables podrían relacionarse entre sí y a través de esa relación se podrían definir cuáles son las posibles causas de este diseño. Entonces, más que todo eso lo hacen enfocado en la psicología, en el estudio de psicoanálisis, donde se tienen los datos y a través de esas conjeturas se permite identificar las características de la causa o el fenómeno que pudo hacer efecto en la población. ¿Por qué las variables ya habían ocurrido si se llevara a cabo? Porque, bueno, en fin, lo que se está observando es que es una tendencia que con los estudiantes permite identificar en la actualidad. Entonces, los estudiantes en su mayoría de las veces muestran en su vestir, en su hablar, en su modo de relacionarse, cómo están impactando en su actuar diario toda esa exposición diaria de las canciones y todo ese contenido con altos contenidos sexuales. En el punto 3 nos está dando también una situación donde dice que si un investigador estudiara cada 5 años la actitud hacia la guerra de los ingleses que pelearon en la invasión a Irak en 2003, tendría un diseño longitudinal y explique las razones de su respuesta. Primero que todo, identifiquemos las características del diseño longitudinal. Es un estudio observacional que recoge datos cuantitativos y cualitativos y se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para el seguimiento de individuos particulares durante un periodo prolongado de tiempo, a menudo años o décadas. Todo esto hecho por Ortega en 2021. ¿Eso qué quiere decir? Que se observa un fenómeno y además de eso se recoge en diferentes fases o épocas de tiempo. Todo eso para identificar cuáles son los patrones de cambio. Los patrones de cambio. Entonces, teniendo en cuenta esas características, identificamos que esa situación que se está prestando sí es longitudinal, pues puesto que la invasión ocurrió en 2003, pero anterior a eso se puede identificar características como las siguientes. Las acciones que se motivaron a la guerra, la intervención y efectos de la guerra en los ingleses, que fue posterior, los logros obtenidos durante este conflicto, que se pudo obtener de ese conflicto, luego el proceso de incorporación a la vida civil de los combatientes, luego la adaptación de la familia y la comunidad de estos individuos y los problemas psicológicos y médicos que han obtenido a través de la intervención de esto. Como el investigador estudiará cada 5 años la actitud de los ingleses hacia la guerra, se pueden tener como variables todos estas diferentes, bueno, situaciones en un lapso primero de tiempo. Primero ocurrió después el proceso de incorporación, luego y luego Entonces, cada uno de estas etapas ha ocurrido en una época diferente y se tiene que tener en cuenta posteriori para identificar cuál podría ser el análisis a esta situación. Entonces, definitivamente se puede realizar un diseño longitudinal a esta situación. Bueno, los tipos de diseño longitudinal, existen 3 tipos de diseño longitudinal. Es aquel, anteriormente lo dije, que es el cuadro de correlacional, que el diseño de tendencias son aquellos que analizan cambios a través del tiempo en variables o sus relaciones dentro de alguna población en general. Se puede observar o medir toda la población o tomar una muestra representativa de ella cada vez que observan o midan las variables. Su característica distintiva es que la atención se centra en una población. Los diseños de grupo examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son los cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera a sexo, edad, etc. Y se hace un seguimiento de estos subgrupos a través del tiempo. Y diseños de panel son similares a los diseños anteriores, solo que el mismo grupo de sujetos es mediado o observado, se recolectan datos sobre ellos en todos los tiempos o momentos.
su atención se centra en los sujetos individualizados, por lo tanto son mediciones más precisas. Bueno, al definir todos esos tipos de diseño longitudinal, nos pedían que propusiéramos una situación en la cual se pueden aplicar esos tres tipos de diseño. La situación es la siguiente. El proceso de transformación de las prácticas educativas de los docentes como consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Entonces, si queremos aplicar un diseño de tendencia, podemos identificar cuáles son las características de como tal de todo el grupo de docentes a nivel regional, institucional, y las características o elementos que han tenido en cuenta para esa transformación del proceso educativo. Si queremos hacer un diseño de grupo, podemos tener en cuenta de hacer una división por áreas, docentes de área de matemáticas, ciencias, español, bueno, en fin, cada uno de los diferentes tipos de áreas, o podemos identificar grupos de primaria, de primera infancia, de educación secundaria, y asimismo identificar las características de este tipo de un diseño de grupo. Y si queremos hacer diseños de panel, podemos identificar individualmente cada uno de los individuos que hacen parte de estos grupos, identificar las características enfocadas al estudio de esa situación. Bueno, ante esto también en el paso 5 nos piden que identifiquemos una situación que frente a una exposición un expositor tiene una intervención y es sobre educación, en el cual hay personas entre 24 y 60 años que pertenecen a las 2 secretarías de educación. Entonces nos piden que realicemos 2 diseños y tengamos en cuenta, digamos, las diferentes variables. Entonces se pueden identificar grupos de 4 tipos de grupos experimentales. Se puede hacer al azar, o sea que no hay ningún inconveniente si se realiza al azar, o se pueden delimitar grupos ya previamente definidos. Las variables independientes son el tiempo que dura cada una de las exposiciones. Hay una de media hora, una de 1 hora, una de hora y media y otra de 2 horas. Y además de eso tiene que realizarse medición después de asistir cada uno de los grupos a esta situación. Entonces, el primer diseño que podemos identificar es que el AR significa, recuerden que es el grupo aleatorio, o sea que los integrantes de esa población se eligieron al azar, entonces se eligió el primer grupo experimental, se le aplicó la primera variable independiente que es media hora y luego se realiza una medición si el tema es bueno o es malo, y además de eso, cómo es la percepción sobre el expositor. Entonces ahí, luego el grupo número 2 se hace la segunda variable independiente. Al grupo número 3, la misma, se hace luego una medición. El grupo número 4 se aplica 2 horas y luego se hace la medición para identificar las características de eso. Entonces se podría hacer de esta manera, o luego de hacer presencia en cada uno de los diferentes tipos de observaciones, se puede identificar cada una de las características, si el tema es adecuado o no, y si el expositor tiene, pues, es de agrado o no para toda la población. Entonces, las fuentes de invalidación interna, tener en cuenta la selección en cuanto a los integrantes. Los integrantes, como son personas entre edades diferentes, pueden tener diferentes posibilidades de ser más atractivo el tema de discusión. Entonces hay personas mayores de 40 años pueden encontrar mucho más llamativo el tema, mientras que los jóvenes necesitan otras herramientas, otros elementos para que esta presentación sea más importante. Y el perfil de cada miembro de los integrantes del grupo. Entonces, además de eso, pues como son personas que pertenecen a Secretaría de Educación, no especifican en qué ramo específico están. Entonces se pueden encontrar personas que pertenecen a calidad, otras personas que pertenecen a control interno, bueno, en fin, diferentes perfiles, y cada uno pues puede encontrar llamativo o no este tipo de presentación. Además de eso, la maduración, la extensión del discurso y su contenido. Entonces, entre más extenso el contenido, pues tiende a ser menos llamativo, y además el contenido, pues si no es del agrado de los participantes, pues no llama la atención. Y la experiencia de los integrantes. Entonces, si una persona que está apenas iniciando en su proceso de 24 años de educación, pues puede encontrar más llamativo porque a través de esto
puede aprender nuevas cosas, nuevos elementos, mientras que las personas que llevan muchísimos años de experiencia pueden encontrar ya repetitivo el contenido de la exposición. Bueno, entonces aquí también nos dan considerar el siguiente diseño. Entonces, ya sabemos que es aleatorio, un grupo aleatorio que se llama G1, se aplica una medición previa, después se aplica una variable dependiente y después luego se hace una medición nuevamente. Al grupo número 2, a la medida aleatorio, se hace una medición previa, se expone a un grupo, a una variable independiente y luego se hace nuevamente la medición. Mientras que el grupo 3 se hace una medición previa, no está expuesto a una variable independiente y luego se hace una medición posterior. Ante eso nos presenta los diferentes tipos de relaciones. Entonces, nos está diciendo que la medición que se realizó en el primer momento del primer grupo, esta, no es igual a la que se obtuvo después de realizar la aplicación de esta variable independiente. Mientras que cuando se realizó la primera medición del grupo 2, tuvo relación con lo que se obtuvo en el 4, la segunda valoración después de la aplicación de la variable independiente. En la medición que se hizo en el grupo 3, anterior a no colocar ningún tipo de variable, dio como resultado diferente al que se obtuvo anteriormente. Que la medición que se obtuvo en el grupo número 1 anterior es diferente a la que se obtuvo en el grupo 2, la primera medición. Y además de eso, tampoco es igual a la que se obtuvo en el grupo número 3, todas esas mediciones antes de aplicar la variable independiente. Que la medición que se hizo al grupo número 2, posterior a la aplicación de la variable independiente, tiene características iguales a la medición 6 que se hizo el grupo 3 después de no haber aplicado ninguna variable independiente. Y por último, que los resultados que se obtuvieron después de la medición del grupo número 1 de haber aplicado la variable independiente, no son iguales que la medición que se hizo el grupo 3 después de la aplicación de la variable independiente. En segunda medida, nos dice que la medición que se hizo la medición que se hizo en el primer momento del grupo número 1 no tiene los mismos datos, no tiene los mismos datos que cuando se hizo la medición después de la aplicación de la variable independiente. Además de eso, la medición que se hizo en el grupo número 3, en el grupo número 2 en el primer momento, no tiene características iguales con la medición posterior a la aplicación de la variable independiente. Además de eso, se puede identificar que la medición 5 y la medición 6 y la medición 1 y la medición 3 con la 5 no tienen, no relacionan elementos compartidos entre sí entre los resultados obtenidos. Y en el último diseño nos identifica que la medición que se hizo en el primer grupo difiere los resultados de la segunda medición. Que la medición que se hizo, la primera medición que se hizo en el grupo número 2 tiene características similares con la medición que se hizo en segundo momento. Que la medición en el primer momento del grupo número 3 no tiene características particulares con la medición número 6 y que la medición 2 posterior al grupo número 1 tiene características particulares con los resultados obtenidos después de la variable independiente en el grupo número 2. Además de eso, que los resultados obtenidos en el grupo número 1, después de la aplicación de la variable independiente, tienen características particulares o comunes en la medición que se realizó en el grupo número 3, después de haber aplicado la variable independiente. Bueno, como tenemos al primer momento, pues identificamos una situación problemática que nos decía que cuáles son los elementos que me permitían identificar las consecuencias o las características que nos ha dejado la educación virtual en los estudiantes luego de la pandemia. Entonces, ¿qué tipo de investigación podemos tener en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de investigación teniendo en cuenta lo que ya observamos? Bueno, pues como ustedes pueden darse cuenta, es un tipo de relación que lleva
un tiempo pasando, entonces podemos tener en cuenta que puede ser un desarrollo, una investigación no experimental, en cuanto podemos que tener las bases de identificar las características antes, durante y posterior a la pandemia y las herramientas y la transformación que se han obtenido durante ese tiempo. Además de eso, es un diseño experimental, no experimental, que me identifica elementos del entorno y que es una tendencia común en un fenómeno que ya ocurrió o que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Que los tipos de diseño experimentales y no experimentales se caracterizan de acuerdo, tienen como características muy específicas dependiendo de las habilidades del investigador o del observador y en cómo se va a ampliar para obtener resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de uno realizar un proyecto investigativo, de identificar cuál va a ser el impacto o hacia dónde apuntamos con la construcción de un diseño y el diseño y los experimentos que realizan para obtener datos e intervenir un fenómeno de la cotidianidad. Muchas gracias, que estén muy bien.